Has enfrentado momentos de sufrimiento y te has preguntado por qué, a pesar de ser justo, el dolor llega a tu vida. Únete a nosotros en este viaje de reflexión profunda mientras exploramos la conmovedora historia de Job y su valiente búsqueda de respuestas en medio de la adversidad. La historia de Job, narrada en el libro bíblico que lleva su nombre, es una narrativa profundamente conmovedora y espiritual que examina la relación de un hombre con Dios en medio de pruebas extremas. A lo largo de la trama, observamos cómo la relación de Job con Dios evoluciona, revelando capas de fe, dudas, búsqueda de respuestas y, en última instancia, una reconciliación profunda. Este análisis explora cómo esta relación se desarrolla y cambia en el transcurso de los eventos. La introducción del libro retrata a Job como un hombre intachable y recto, uno que temía a Dios y se apartaba del mal, Job 1:1. Esta caracterización establece su relación con Dios sobre una base sólida de virtud y obediencia. Job adora a Dios y ofrece sacrificios en honor a Él, demostrando su devoción y respeto por lo divino. Su confianza inicial se basa en la creencia en la justicia de Dios y en la recompensa por vivir una vida piadosa. La confianza de Job es rápidamente puesta a prueba por una serie de calamidades devastadoras. En un giro impactante, pierde sus bienes, su ganado y, lo más trágico, a todos sus hijos e hijas en un solo día. Estas pruebas iniciales constituyen un asalto completo a su vida previamente próspera y su fe aparentemente inquebrantable. La pregunta que emerge es, ¿cómo reaccionará Job ante estas pruebas que desafían su concepción de un Dios justo y protector? El impacto de estas pruebas en la confianza de Job no se puede subestimar. Aunque inicialmente responde con adoración y humildad, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Job 1:21, también comienza a cuestionar el propósito de su sufrimiento. Diálogo con los amigos. Una parte significativa de la narrativa en el libro de Job se centra en el diálogo que él mantiene con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Este diálogo ofrece una ventana a las complejidades de la relación de Job con Dios, así como una exploración de las nociones contemporáneas sobre la relación entre el sufrimiento y la justicia divina. El diálogo entre Job y sus amigos se inicia después de las pruebas iniciales que afectan la vida de Job de manera catastrófica. Los amigos de Job llegan a su lado para brindarle apoyo, pero pronto el tono de la conversación cambia. A medida que Job se lamenta por su sufrimiento y cuestiona el propósito de sus pruebas, sus amigos intentan ofrecer explicaciones sobre su situación. Los argumentos de los amigos de Job están enraizados en la creencia común en esa época de que el sufrimiento era directamente proporcional al pecado. Elifaz, Bildad y Zofar sugieren repetidamente que Job debe haber cometido algún pecado grave para merecer tal castigo divino. Cada uno de ellos presenta una variación de este argumento, instando a Job a reconocer su supuesto pecado y arrepentirse. El diálogo con los amigos rápidamente se convierte en una fuente de frustración para Job. A pesar de su confusión y dolor, Job se mantiene firme en su afirmación de su inocencia. Sin embargo, los argumentos incesantes de sus amigos lo llevan a cuestionar no solo su relación con Dios, sino también la justicia divina en sí misma. La desconexión entre sus experiencias personales y la visión simplista de sus amigos agudiza su sufrimiento emocional. A medida que el diálogo avanza, Job se esfuerza por encontrar respuestas más profundas a su sufrimiento. Aunque se siente frustrado y confundido por las explicaciones de sus amigos, su búsqueda de comprensión y justicia lo lleva a plantear preguntas directamente a Dios. El lamento y la búsqueda de respuestas. El libro de Job nos sumerge en un viaje espiritual y emocional a través de las profundidades del sufrimiento humano. Una parte esencial de este viaje es la serie de lamentos y la búsqueda constante de respuestas que Job emprende en su intento por comprender el propósito detrás de su dolor. Este análisis explora cómo los lamentos y la búsqueda de respuestas en el libro de Job ilustran las luchas interiores de Job y profundizan su relación con Dios. Desde el comienzo de su sufrimiento, Job expresa su dolor y angustia a través de una serie de lamentos. Estos lamentos son un testimonio visceral de su aflicción y su búsqueda de consuelo.
Job no teme mostrar su vulnerabilidad ante Dios y sus amigos, revelando su desesperación y su cuestionamiento del propósito de su sufrimiento. Los lamentos no solo son expresiones de dolor, sino también una forma de diálogo con Dios. Los lamentos de Job van de la mano con su búsqueda incesante de respuestas a preguntas profundas y difíciles. Busca entender por qué está sufriendo si ha llevado una vida justa y temerosa de Dios. Su búsqueda de respuestas no es solo intelectual, sino también emocional y espiritual. Busca un sentido en medio del caos y una explicación para su dolor aparentemente injusto. Diálogo con Dios. El diálogo directo entre Job y Dios es uno de los momentos culminantes del libro y una pieza clave en la exploración de las cuestiones fundamentales de la fe, el sufrimiento y la justicia divina. Este intercambio profundamente espiritual se encuentra en Job 38 a 42 y ofrece una visión reveladora de las luchas y el crecimiento espiritual de Job, así como una perspectiva única sobre la relación entre la humanidad y lo divino. Después de una serie de intercambios desafiantes con sus amigos y su propia búsqueda incesante de respuestas, Job finalmente se dirige directamente a Dios con una serie de preguntas profundas. Job comienza su diálogo con Dios expresando su deseo de confrontar a Dios cara a cara y presentar su caso. A través de una serie de preguntas retóricas, Job cuestiona por qué está sufriendo tanto y cómo puede reconciliar su justicia pasada con su dolor presente. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Job es una demostración asombrosa de poder y sabiduría divina. En lugar de dar respuestas directas a las preguntas de Job, Dios desencadena una serie de preguntas retóricas que resaltan la vastedad y complejidad de la creación divina. Dios cuestiona a Job sobre temas que van desde la creación del mundo hasta el control de las fuerzas naturales, mostrando la limitación de la comprensión humana en comparación con la omnisciencia de Dios. El diálogo directo de Job con Dios tiene varias enseñanzas clave. 1. La limitación de la humanidad. Dios revela la distancia entre la comprensión humana y la vastedad del conocimiento divino. Esto enseña a Job y a nosotros que hay misterios más allá de la capacidad de la mente humana para comprender plenamente. 2. La humildad ante lo divino. La respuesta de Dios enfatiza la necesidad de humildad ante la grandeza de Dios y el reconocimiento de que la humanidad no puede cuestionar el propósito y la sabiduría divina. 3. La confianza en la soberanía de Dios. A través de su interrogatorio, Dios muestra que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. La confianza en la soberanía de Dios, incluso en medio del sufrimiento, es fundamental para una relación genuina con Dios. 4. La fe más allá de las respuestas. Aunque Dios no proporciona respuestas directas a las preguntas de Job, el diálogo enfatiza que la fe va más allá de la comprensión intelectual. La confianza en Dios se basa en una relación profunda, no en tener todas las respuestas. La transformación espiritual de Job. La reconciliación de Job con Dios y la posterior restauración de su vida y bendiciones son momentos cruciales en el relato. Estos eventos no solo cierran el ciclo de su sufrimiento, sino que también ilustran una profunda transformación espiritual y una comprensión madura de la relación entre la humanidad y lo divino. Este análisis explora cómo Job se reconcilia con Dios y cómo su encuentro con la grandeza divina lleva a la restauración y multiplicación de sus bendiciones. Después de los diálogos desafiantes con Dios y sus amigos, Job llega a un punto de reconocimiento de su propia limitación y la magnitud de la grandeza divina. Su búsqueda de respuesta sobre el propósito de su sufrimiento no recibe una respuesta directa, pero en su encuentro con Dios desde la tormenta, Job 38 a 41, Job es testigo de la inmensidad y la sabiduría de Dios en la creación. Este encuentro transforma su perspectiva y lo lleva a un lugar de humildad y reverencia. El asombro de Job ante la grandeza de Dios lleva a una reconciliación profunda. Aunque Dios no responde específicamente a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, la experiencia del diálogo divino cambia la forma en que Job ve su situación. Job reconoce su limitación como ser humano y abandona cualquier intento de cuestionar la justicia de Dios. Este reconocimiento de su posición ante la divinidad lo lleva a una reconciliación interna y a una aceptación humilde de la sabiduría divina.
La restauración y multiplicación de bendiciones. Después del diálogo entre Job y Dios, Dios ordena que los amigos de Job ofrezcan sacrificios y que Job ore por ellos. Esto simboliza una forma de purificación y reconciliación con sus amigos. Luego, Dios bendice a Job multiplicando sus bendiciones, restaurando su riqueza y dándole nuevos hijos e hijas. Esta restauración material no es solo una recompensa, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios y la recompensa de la fe a pesar del sufrimiento. La reconciliación de Job con Dios se refleja en sus propias palabras: ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5-6. Estas palabras encapsulan su cambio de perspectiva. Job pasa de la búsqueda de respuestas a una comprensión más profunda de la presencia y la grandeza de Dios. Su arrepentimiento es un reconocimiento de su falta de comprensión previa y su falta de humildad ante Dios. La reconciliación de Job con Dios y la restauración de su vida encapsulan la transformación espiritual y emocional que experimenta. La grandeza divina y el asombro ante la sabiduría de Dios son suficientes para que Job encuentre paz y satisfacción en su relación con Dios, incluso sin respuestas directas a sus preguntas. Este aspecto final de la narrativa de Job resalta la importancia de la fe, la humildad y la confianza en la relación con Dios, independientemente de las circunstancias. Oremos. Querido Dios, en medio de las sombras del sufrimiento, busco tus respuestas y me encuentro con la grandeza de tu presencia. Aunque mi mente tropieza en la búsqueda de razones y explicaciones, encuentro consuelo en saber que tú, que creaste los cielos y la tierra, sostienes cada fragmento de mi vida en tus manos amorosas. A veces, el peso del dolor parece abrumador y me siento perdido en un mar de interrogantes. Aún así, encuentro en mi corazón la confianza en ti, en tu infinita sabiduría y en tu plan que trasciende mi comprensión limitada. Aunque no entienda por qué, mantengo mi fe en ti, sabiendo que eres el faro en la tormenta, la roca en la que puedo descansar. Reconozco que soy solo un ser humano, con limitaciones en mi percepción y entendimiento. Aunque soy justo, el sufrimiento se cruza en mi camino, pero reconozco que no tengo la visión completa. Eres el Dios que sostiene las estrellas en su lugar y que conoce cada latido de mi corazón. Mi confianza en ti no se basa en respuestas inmediatas, sino en la seguridad de tu amor y cuidado constante. Permíteme aprender de la historia de Job, quien, a pesar de su sufrimiento, encontró asombro en tu grandeza y halló su refugio en tu presencia. Que su ejemplo me inspire a confiar en ti en medio de las dificultades y a aferrarme a la certeza de que en cada dolor hay un propósito que trasciende mi entendimiento. En este momento, me entrego a ti, Dios mío, reconociendo que, aunque el sufrimiento sea un misterio, tu amor es un constante y eterno faro de esperanza. Ayúdame a confiar en tu plan, a descansar en tu cuidado y a encontrar consuelo en tu presencia, sin importar las circunstancias que enfrento. Amén.